¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes, noches, por donde anden. Acá en Ciudad de México estamos con mucho frío. En diferentes zonas del país, supongo que también, otras no tan frías, o al menos ya también los calores han descendido. Pues qué gusto tenerles nuevamente con nosotras. Estamos cerrando este ciclo del 2025 con una gran charla y con una conferencista que queremos mucho y que sabemos que va a ser de gran importancia el que le escuchemos el día de hoy. Se ha titulado esta sesión Acompañar la curiosidad, claves docentes frente a las preguntas sobre sexualidad. Y bueno, pues para dar inicio, me gustaría mucho presentarles a Gema Ortiz Martínez. Ella es psicóloga, educadora sexual, terapeuta sexual, terapeuta gestal y maestra en educación. Es autora de diversos manuales de formación de profesionales de la educación y la salud en sexualidad humana. Es autora de libros para padres y madres de familia sobre sexualidad infantil. También es autora y coordinadora del programa de educación sexual integral infantil, adolescente y juvenil de PESI, o así son las siglas de este programa, la coordinadora del Diplomado en Prevención del Abuso Sexual Infantil de EFESA, y es coordinadora del Diplomado en la Educación Sexual Infantil de EFESA, autora del Programa de Educación Integral para la Prevención de la Violencia Sexual Infantil de preescolar a sexto grado de primaria, Fortalezas de Protección, y ganadora del Premio Mundial Innovación y Excelencia en Educación Sexual, otorgado por la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Pues realmente es breve esta semblanza. Ella hace muchísimas cosas que son súper interesantes y le damos las gracias por estar acompañándonos esta tarde-noche en Educaréis. Gracias, Gema, y cierro mi micrófono para abrir paso a tu charla. Gracias. Sí, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, o cuando lo vean. Eh, pues es bonito cerrar el año pensando que pudiéramos acompañar de manera más amigable a las niñas, niños y niñas en sus inquietudes, porque, y valorar las inquietudes como algo positivo, ¿no? Ya sabemos que las preguntas son una muestra de inteligencia, una muestra de estar conectados con la vida, con los temas. Entonces, vamos a ver primero, si les parece, algunas como sugerencias generales y luego vamos a ver algunos ejemplos de preguntas de distintos grados escolares que ustedes podrían recibir en algún momento. Pero la verdad es que como las preguntas pueden ser casi incontables, o sea, y cada vez salir más y cambiando el contexto, pues cambian también algunas preguntas, pues a veces lo que conviene es tener un método. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahorita es hablar sobre esas pautas generales, y pues espero que les sean de utilidad. Y me gusta mucho esta frase que dice, siempre espera una bella respuesta quien hace bellas preguntas. Entonces, vamos a tratar de ver las preguntas justamente como una expresión de confianza y de salud en la comunicación. No importa si son preguntas difíciles, tiernas, avanzadas, problemáticas, extrañas, inesperadas, esperadas, e incluso bromas, por ejemplo, ¿no? O incluso
pues preguntas que nos puedan preocupar, sobre qué puedan estar viendo en la infancia, cosas así. Siempre que hay una pregunta es una gran oportunidad. Cuando tú das, por ejemplo, un taller de sexualidad o un tema, ¿no? Suponte que estás agarrando algún tema de los libros de la SEP, eh, pues tú tienes un programa, tienes un contenido, tienes una actividad por desarrollar y en general esa actividad pues está diseñada para que cubra una serie de necesidades que se han detectado en la población. Sin embargo, las preguntas son importantísimas porque las preguntas reflejan la necesidad del momento de esas personas que te están escuchando. Y por otro lado, no contestar las preguntas, pues puede ser, con alta probabilidad, puede ser que esas preguntas se vayan a otro lado, que la respuesta no sea muy buena o pues que incluso se vayan a internet. Entonces, sí es una oportunidad muy bonita. Si a ti te preguntan, algo estás haciendo bien, algo estás construyendo de confianza. Si no te preguntan, porque por ejemplo, pues sí puede ser que a una maestra, a un maestro le pregunten muchísimo más que a alguien más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha dado buenas respuestas, porque recibe las preguntas con calma, porque es amigable, porque no etiqueta, porque no juzga, etcétera. También puede pasar en la pareja, ¿no? Que por ejemplo a alguien, a papá, mamá o alguien de las personas cuidadoras, le preguntan más cosas y a otra persona no le preguntan. Entonces ahí, pues sí necesitarías como parar y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo diferente? ¿Cómo construir confianza? E incluso aprovechar para decir, oye, pues a mí me gustaría que confiaras en mí sobre este tema. Así que hay que cambiar el significado. Recibir preguntas en general es bastante positivo y más que tenerle miedo, pues tratar de encaminarnos a reconocer que hay un logro ahí en tema de confianza. Ahora, ¿qué cosas así mínimo sería importante que hubiera para que tú seas una persona que recibe preguntas? ¿Qué necesitaríamos? Pues necesitaríamos que tú tuvieras este como letrero puesto de a mí me gusta hablar de sexualidad y por supuesto pues que abras esos espacios. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos en los talleres, pues obvio que traemos ese letrero puesto. Incluso invitamos y damos un espacio para las preguntas anónimas y luego las vamos respondiendo por sesiones, etcétera. Pero sí he visto que hay personas que se esperan a que llegue el programa de sexualidad, pues para hacer todas las preguntas que tenían como acumuladas, ¿no? Entonces, pues sí, sí es necesario que tengas ese letrero puesto. Hace poquito, pues tuvimos una niña por ahí como de sexto, ¿no? Que hizo algunas preguntas sobre los condones y la mamá le dijo, oye, pero ¿por qué preguntaste eso? Y la niña le dijo, pues porque ahí se puede preguntar y porque para eso es el programa de sexualidad. Entonces, pues muchas veces que no pregunten no es que no tengan la pregunta, sino no tienen enfrente a esa persona que tenga ahí ese letrero. Entonces, aquí viene para ti una pregunta, que es, ¿realmente te gustaría ponerte ese letrero o no te gustaría ponerte ese letrero? Y si no te lo vas a poner, entonces, ¿hay alguien en tu ambiente que sí lo traiga puesto para tratar de evitar que los niños y las niñas pues vayan y busquen todo pues en internet, ¿no? ¿Qué más se necesita para que puedas recibir preguntas? Pues saber que se está en un ambiente protegido, saber que vas a poner límites, por ejemplo, pues que vas a cuidar que nadie se burle de una pregunta, por ejemplo, saber que no te van a decir, ay, pues es que eso ya lo explicamos, saber que hay cierta confidencialidad, porque pues si hay algo preocupante, pues evidentemente se va a decir. Y hay veces que las preguntas anónimas también incluyen esta protección adicional, ¿no? El anonimato pues deja que yo sepa lo que tengo que saber sin afrontar el miedo a qué van a decir si yo lo pregunto, porque bueno, pues sexualidad sigue siendo un tema un poquito complicado, ¿no? Y
Pues también mandar el mensaje de que es bueno preguntar, de que está bien preguntar. Por supuesto, puedes hacer cosas, por ejemplo, por allá de quinto, sexto de primaria, sí puedes hacer cosas como decir, necesito que escriban sus preguntas con un lenguaje adecuado. Si hay alguna pregunta que tiene un lenguaje inadecuado, puede ser que yo lo modifique para que sea viable para todo el grupo, ¿no? E incluso, bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y cuál es la otra cosa muy importante? Pues tratar de mandar ese mensaje de te voy a decir la verdad. Puede ser que te la diga sencilla, puede ser que trate de adaptarme a lo que tú comprendes, o al desarrollo o a la dinámica de grupo, pero pues sí voy a tratar de decirte la verdad. Eh, ¿Qué elementos luego vienen bastante bien para contestar preguntas así muy en general? Pues obviamente la verdad, el amor, la ternura, la paciencia, la cercanía, la honestidad, la empatía. Cuando una persona te hace una pregunta, pues de alguna manera te está como abriendo su confianza, ¿no? Su corazón. Es un pequeño grado de vulnerabilidad hacer preguntas. Entonces, estos elementos vienen bastante bien. Ahora, hay muchos estilos de responder y tú tienes tu personalidad, ¿no? Eres un tipo de maestra, maestro, persona cuidadora, etcétera. Puede ser que seas una persona muy práctica y que seas una persona de respuestas breves. Puede ser que seas una persona que le gusta mucho, por ejemplo, hacer dibujos para explicar una respuesta. Puede ser que seas una persona que se va más por el tema de las experiencias, o que tu enfoque sea muy de evidencia científica, o que tu enfoque sea muy afectivo. La verdad, pues eso tiene mucho que ver con tu personalidad. Lo ideal sería que si un día dices, bueno, ya respondí esta pregunta y me la siguen preguntando varias veces el mismo grupo, pues sí ver si algo en este énfasis en general, en esta como forma de responder, pues podría enriquecerse con alguno de los otros elementos, porque hay algo que está ahí saliendo que no se ha resuelto, por lo tanto, pues la pregunta se hace varias veces. Pero pues ahora sí que cada quien tiene su estilo y eso es inevitable y también pues en la infancia pues te agradecen pues que seas honesta, honesto y que tengas tu estilo, ¿no? ¿Qué cosas son muy importantes? Pues tomar perspectiva. Eso quiere decir pues verlo infantil. Los niños y las niñas y niñas hacen preguntas, muchas sobre su propia vida, pero muchas otras sobre la vida en general y muchas otras sobre la vida de las personas adultas. Y también hacen preguntas hipotéticas. Entonces, no vamos a interpretar, no sé, por ejemplo, una pregunta sobre relaciones sexuales en cuarto de primaria, pues si no tiene algunos elementos especiales, pues que nos indiquen una posible preocupación de violencia sexual, pues entonces tendríamos que asumir que es una pregunta sobre la vida adulta y no que interpretar que los niños y las niñas ya están queriendo tener relaciones sexuales y entonces mandar mensajes de que no es la edad y estás hablando de tercero de primaria, ¿no? Cosas así, por ejemplo. Eh, Vamos a respetar cada pregunta, vamos a darle valor, vamos a evitar burlarnos, vamos a escuchar lo más que se pueda con empatía, evitar que se sienta juzgado o juzgada. Por eso hay preguntas que son abiertas y si al grupo le da risa la pregunta, pues tú necesitas contener, decir por qué es una pregunta valiosa, que a todo el mundo puede servirle un poco eso, eh, preguntar cómo podríamos mostrar empatía, aunque no sepamos quién la hubiera preguntado, etcétera. Y por otro lado, pues insisto en que en los grupos las preguntas anónimas te dan esa oportunidad de tener más confianza, pero también te dan la oportunidad de ver tú las preguntas antes. Entonces, si hay alguna pregunta pues muy chistosa, bueno, pues entonces ya como tú la viste antes, pues no te vas a carcajear en ese momento, ¿no? Ahora, date unos segundos o más tiempo, lo que necesites, para pensar la respuesta también se vale.
eh, pues tanto como tardarte 15 días y cosas así, pues de preferencia no, pero piensa un poquito cuál será la mejor respuesta, desde dónde te estarán haciendo la pregunta. Puedes decir, déjeme pensar tantito y ahorita se las respondo, después del recreo se las respondo, voy a investigar algo. Entonces, date un poquito de tiempo para pensar, y evitar pues decir algo que luego no te guste haber dicho, ¿no? Sobre todo porque me imagino que algunas y algunos de ustedes, pues luego les preocupa, híjole, ¿qué va a pasar? No sé, a lo mejor con las familias, con esta pregunta, o voy a tener problemas con la escuela por esta pregunta, por ejemplo. Y bueno, pues lo que hacemos es, si lo planeamos un poquito, e incluso si es una pregunta tan delicada que tú tienes que ir a la dirección y decir, el grupo trae esta inquietud, lo voy a manejar de esta manera. Bueno, pues entonces ahí ya tienes también un respaldo que te da a ti comodidad para responderla adecuadamente. Y está bien recibir las preguntas de vez en cuando con una sonrisa. Vamos a evitar todo gesto como, "Ah, ay, esta pregunta, ay, no sé, cualquier gesto visual, gestual, en tu tono de voz que esté catalogando la pregunta, ¿no? Sobre todo negativamente. Entonces, mira, las preguntas reflejan en parte lo que se sabe, pero también reflejan lo que no se sabe. ¿Te acuerdas de los conocimientos previos, aprendizajes previos? Por ejemplo, si tenemos una pregunta que dice, cuando el hombre mete el pene en la mujer, ¿cuánto tiempo lo tiene que tener ahí? O sea, esta persona que está preguntando eso ya sabe de la unión genital. ¿Sí ven? No te está preguntando si existe la unión genital o si debe ser la unión genital. Aquí te está preguntando cuánto tiempo dura la unión genital. Entonces, hay algo que sabe y hay algo que desconoce. A fuerza tenemos que pasar por la pubertad y volvernos insoportables. Entonces, ya sabe que va a pasar la pubertad. Hay una especie de resistencia, ¿no? Una búsqueda de un camino alternativo, pero sobre todo, fíjense que no está hablando tanto de pubertad, está hablando un poco de adolescencia y de cierto rasgo quizá generalizado sobre la adolescencia de volverse insoportable. O sea, aquí lo que le preocupa no es si viene la menstruación o si es el botón mamario, le preocupa que sí, va a pasar eso y va a volverse insoportable. Pues probablemente si nos vamos así como al panorama general, pues a lo mejor tiene por ahí alguna hermana, hermano que no lo está pasando tan bien y tiene esta perspectiva. O le han dicho, ahora no crezcas porque te vas a volver insoportable, por ejemplo, ¿no? Ahora, las preguntas también expresan el desarrollo y especialmente el desarrollo cognitivo. También a veces expresan el contexto, ¿eh? Por ejemplo, si alguien pregunta por qué los niños tienen pene y las niñas no, pues esa pregunta de cuándo crees que es, esa pregunta pues es de preescolar, primero de primaria, casi lo más frecuente, ¿no? Entonces, pero si tienes esta pregunta en quinto de primaria, bueno, pues entonces pues habría que ver, ¿no? Cuáles son como las carencias por ahí asociadas, este, para que esa pregunta, que es súper temprana en el desarrollo, aparezca ahí. Y luego, para hacer el amor, ¿es con ropa o es sin ropa? Fíjense, este tipo de pregunta, en primera ya le llama hacer el amor a las relaciones sexuales y sabe que hay una unión corporal, pero no sabe si es con ropa o sin ropa. Esto pasa muchísimo por ahí de segundo, tercero de primaria. Y luego, ¿por qué mal piensan todo? ¿Cuál creen que es la edad donde se malpiensa todo? El malpensar tiene que ver con esa pauta de desarrollo cognitivo donde empezamos a ver distintos significados de una misma palabra o concepto y eso se va también a lo sexual. Entonces aparece el significado sexual de cosas que no lo tienen y los niños y las niñas y niñas le llaman mal pensar.
Y eso, el fuerte, 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 pues es por ahí como de cuarto de primaria. ¿Cómo puedo tener amigos? Fíjense que esta pregunta pues casi que no tiene edad, ¿no? Aunque bueno, sí es mucho más probable que alguien de segundo de primaria para abajo o hasta tercero para abajo tenga como mucha más incertidumbre de qué hago mal o qué debo de hacer. Pero ojo, pues es una pregunta que sí te puedes encontrar en cualquier grado escolar, la verdad. ¿Qué pasa si el hombre se orina al tener sexo? Fíjense, este tipo de preguntas, cuando tú tienes a alguien que te está preguntando las cosas directamente, pues tienes la oportunidad de preguntar cuando no se entiende muy bien o cuando crees que no sabes por dónde viene. Pues sí, ocasionalmente puedes preguntar, ¿me puedes dar un ejemplo? ¿A qué te refieres? Este, y por cierto, que ese era pues un consejo para contestar preguntas muy antiguo, ¿no? Pues, pero muy antiguo, pero mal generalizado, de decir, hazle 10 preguntas antes de contestarle para que no te equivoques. Bueno, la verdad es que preguntar después de una pregunta solo se hace cuando realmente necesitas tú mucha precisión, ¿no? O cuando crees que equivocarte, pues tendría alguna consecuencia importante. O cuando no quieres que se te pase demasiado la mano, pero es una pregunta y es amigable. Entonces, no es así como que 10 preguntas para luego poder atinarle, ¿no? Si no le atinas, no te apures, te la va a volver a preguntar y te va a decir, no, 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 pero yo me refiero a esta otra cosa. Entonces, esta pregunta, que de repente pudiera ser una pregunta de personas más grandes, puede aparecer por ahí, por ejemplo, de cuarto de primaria. ¿Por qué? O quinto. Porque aquí lo que está hablando es que ya conoce un poquito más la anatomía, le cae el 20 de que tanto el semen como la orina pasan al final por el mismo conducto y entonces dice, ¿qué pasa si se mezclan las cosas o si no se controla o si sale una en lugar del otro? Es una pregunta muy común en cuarto de primaria. Y se necesita receta para la anticoncepción de emergencia. Fíjense cómo, por ejemplo, para empezar, pues ya sabe que existe la anticoncepción de emergencia, está hablando del tema de la receta. Esa, pues para nada es una pregunta ni de preescolar ni de primaria, ¿no? Es una pregunta de secundaria, preparatoria. Entonces, fíjense cómo las preguntas sí hablan del desarrollo cognitivo. Ahora, ojo, porque hay veces que el desarrollo cognitivo puede verse influenciado por el contexto, por las circunstancias, por un anuncio muy, muy popular, por ver algún programa relacionado con sexualidad o alguna serie, por estar jugando un videojuego que no corresponde a la edad, por vivir, por ejemplo, en un área rural, bueno, todo ese tipo de contextos influye mucho. O por ejemplo, pues estar en una familia de puras personas médicas o por ejemplo, estar en una familia de personas que se dedican eh, a la protección de los derechos de las mujeres, en contra de la violencia, o una niña, un niño que tiene un papá, una mamá que es juez o jueza y que entonces pues sabe de muchas más situaciones, o un ambiente donde hay narcotráfico y cosas así. O sea, todo el contexto y el desarrollo cognitivo sí va a influir en las preguntas que recibes. Entonces, aquí tiene una parte buena. Claro, lo del contexto puede variar, pero ¿qué quiere decir? Que si tú das muchas veces, no sé, supongamos que te toca quinto de primaria y ya sabes qué temas vienen en los libros en quinto de primaria y vas haciendo tu lista junto con otras maestras y maestros de lo que preguntan las personas de quinto de primaria, pues puedes ir preparando como tu guía de respuestas y eso te va a dar cada vez muchísima más comodidad. En realidad, probablemente en unas 2 horas o 3 horas con tus colegas podrías desarrollar bonitas respuestas para el ciclo escolar y adelantarte y entonces no tener tanta angustia. Esta ya la vi. Ahora, hay preguntas de varios tipos.
Preguntas sobre el propio desarrollo, tanto cosas cognitivas como afectivas, como de consejos de habilidades, preguntas de petición de ayuda, preguntas que son denuncias, preguntas que son confesiones, preguntas que tienen que ver con la exposición social, preguntas que tienen que ver con ideales a seguir, esto es bueno, esto no es bueno, qué es lo mejor, cuándo es edad para esto, corroboración de conocimientos, sí te puede pasar bastante que, por ejemplo, estás en, pues por allá de cuarto, quinto, sexto de primaria y, y le preguntan algo a una maestra que ya te habían preguntado a ti y tú dices, y la maestra te dice, ay, qué raro que no supieran esto. Y tú dices, ay, qué raro si ya lo revisamos varias veces, ¿no? Pero muchas veces están preguntando también para corroborar. Y también hay preguntas de broma, sobre todo pues, cuando empieza la adolescencia temprana, y preguntas que tienen que ver con pertenencia, con llamar la atención, sin demeritar, querer llamar la atención, pues es un tema afectivamente muy importante, ¿no? Querer llamar la atención o por demostrar pues que se sabe mucho, o porque dos, tres niños o niñas se agruparon y se atrevieron a preguntar alguna cosita. Y también tenemos preguntas que se van a comprender la sexualidad adulta. Así que pues puedes esperar de muchos tipos. Eh, oh, es que los efectos, disculpen. Ahora, si tú eres docente, ¿qué es lo más probable que cómo vas a recibir preguntas? Pues miren, puede ser que te encuentres un papelito con una pregunta, puede ser que llegues al salón y haya un dibujo en el pizarrón. Puede ser que alguna mamá o papá o otra persona cuidadora te diga, pues es que los niños hicieron esto. Puede ser que te des cuenta, no sé, en estos que los niños van contestando muchas preguntas. O sea, hay muchas formas de expresar preguntas. Lo más común es que tú vas a tener a veces preguntas abiertas al exponer los temas. También vas a tener preguntas escritas, anónimas, que siempre sería bueno dar esa oportunidad. También puede ser que hagas preguntas escritas con nombre y privadas. Por ejemplo, nosotros a veces lo que hacemos es decir, si alguien tiene un tema que cree que para el grupo va a ser complejo hablar de ese tema o que quizá la mayoría del grupo no está en ese nivel de interés o que es muy importante para él o para ella recibir una respuesta privada y que yo lo saque después, entonces pónganle su nombre y esa pregunta no la voy a leer abiertamente porque todas las demás pues las leemos sin nombre y las contestamos frente a todo el grupo, ¿no? La mayoría. Eh, pues hay veces que terminando tu sesión, alguien te va a decir que si puede hablar contigo al final. Entonces, pues tú ten disposición para verlas por todos lados y para abrir caminos. Hay varios niveles de respuesta. Uno, el indispensable, porque no puedes no decir la parte técnica, pues es la que tiene que ver con la verdad y con las bases científicas. De preferencia sencilla, breve, de preferencia con lenguaje para la edad, considerando un poquito el contexto, tratando de cubrir por dónde estará viniendo esta pregunta eh, y pues si no tienes como otra línea, otro método para responder preguntas, pues entonces trata de dar un énfasis positivo, fomentando ideales. Es decir, hay veces que las personas te van a preguntar cosas, por ejemplo, alguna preocupación, ¿por qué se infecta la gente? ¿No? Por ejemplo. Y en esas ocasiones, por ejemplo, vamos a imaginar que estamos hablando de VIH. Entonces, si tú vas a hablar de VIH, como puede ser que sea un tema muy lejano a la vida de niños, niñas y niñas, tú puedes llevar ese tema a la vida diaria de los niños y las niñas. Entonces, decir, esto está lejos de esta experiencia, pero el cuidado de la otra persona, el cuidado de la persona que quieres, el saber cuidar tu piel, el identificar lo que le pasa a tu cuerpo, eso lo puedes aprender desde ahora. Entonces ahí
te vas a fomentar ideales positivos, lo relacionas con la vida actual, aunque sea un tema de la vida, pues de grandes, ¿no? Eh, Cuando están hablando de conflictos, hay que tener cuidado de no generalizar y sí poder decir, bueno, cuando estas circunstancias suceden así, sí puede haber eso, pero no es una regla que suceda así. Y bueno, la empatía, pues según se necesite, siempre, siempre es importante. Muy bien. Ahora, miren, lo que más usamos son dos énfasis. Énfasis en la parte técnica, o sea, la verdad corta, sencilla, adecuada para la edad, lenguaje contextuado, etcétera, más un énfasis educativo. Siempre que puedas, da un énfasis educativo. ¿Por qué? Porque el énfasis educativo te orienta más, le da más sentido a tu vida, te orienta por cómo manejar esa información, a dónde llevar esa información. Y cuatro de nuestros énfasis educativos preferidos son estos. Por ejemplo, contestas un tema y haces énfasis en derecho y responsabilidad. O contestas otro, el mismo tema y le das énfasis en valores, respeto, equidad, igualdad, etcétera. O el mismo tema lo contestas con énfasis en salud integral. O lo contestas con énfasis en habilidad. Por ejemplo, vamos a imaginar que están preguntando sobre la pubertad, ¿no? ¿A qué edad empieza la pubertad? O cuáles son los primeros tres cambios de los primeros cambios de la pubertad. Entonces tú dices, ah, bueno, los primeros cambios de la pubertad en las niñas suele ser, pues primero el botón mamario, como una masita detrás de alguno de los pezones que se siente como una moneda ligeramente más durita y puede ser que aparezca al principio solo en uno. Y el segundo cambio suele ser la aparición de vellitos en los genitales. En algunas niñas el primer cambio es estiramiento. Esa es la respuesta técnica. Y en el caso de los niños, bueno, pues darías igual la respuesta, ¿no? Normalmente lo primero que ocurre es estiramiento de pies, ligero cambio en la coloración del escroto, ligero crecimiento de testículos, pues que probablemente casi no se va a notar. Y 6 meses después, más o menos, primeros vellitos en los genitales. Entonces, ya esa es la parte técnica. Pero tú puedes decir, recuerda que es tu derecho saber sobre pubertad y cómo pasarla bien en ella o cómo cuidar. Bueno, es tu derecho conocer sobre la pubertad. Y es tu responsabilidad, pues, hacer el mejor esfuerzo que puedas por emitir esas preguntas, por ejemplo, también en casa. O es tu responsabilidad que así como tú tienes derecho a saber la pubertad, también las personas del otro sexo tienen el mismo derecho y entonces pues vamos a respetar. Entonces estamos hablando de derechos y responsabilidades. Por ejemplo, en valores yo me puedo ir, misma respuesta técnica, me puedo ir al tema de la igualdad, ¿no? Y decir, bueno, para que todo el grupo se sienta bien mientras crece, tienen derecho a expresar qué necesitarían para crecer en igualdad, para que sean tratados de la misma manera mientras crecen, qué proponen. Y entonces es una pregunta que me da pauta para abrir otra pregunta, pero no para entender la pregunta, sino para permitir que niños, niñas y niñas participen en las preguntas. O, por ejemplo, yo puedo hacer a la misma pregunta énfasis en salud integral. Y, por ejemplo, le puedo decir, pues acuérdense que ahorita es muy importante dormir pues de 8 a 10 horas, tomar suficiente agua, asegurarse de descansar al dormir, si tienen problemas para dormir, hablar en casa para buscar una estrategia, comer saludable, dejar la comida chatarra, hacer ejercicio, etcétera, porque así apoyan a su cuerpo para que crezca. Y en la habilidad, yo diría, por ejemplo, bueno, si alguien llega a hacerte alguna pregunta
critique tu pubertad, como por ejemplo, ay, qué rápido estás creciendo, o uy, tú no has crecido nada, o ay, ya tienes muchos vellitos, o ay, no tienes vellitos, no sé, cualquier cosa, tú le puedes decir, por ejemplo, dos opciones te voy a dar, ¿no? Y una podría ser, a mí me gusta cómo está creciendo mi cuerpo, otra podría ser, te pido que respetes mi pubertad, otra podría ser, tú también vas a crecer y lo que necesitamos es apoyo, no críticas. Entonces, vamos a practicar. ¿A quién le gustaría decir alguna de estas tres u otra que a ustedes se les ocurra? Entonces, si te fijas, es la misma pregunta con énfasis súper distintos. Entonces, cuando tú recibes cuatro o cinco preguntas de la misma pregunta y no es que ya las hayas contestado, sino que es la primera vez y son todas parecidas, pues puedes aprovechar para dar respuestas con distintos énfasis, porque al alumnado le gusta mucho que lea su pregunta, pues de preferencia lo más cercano a cómo lo escribió. Es decir, si tú reúnes las preguntas de pubertad y dices, aquí tengo 8 preguntas de pubertad, todas se las voy a contestar en una misma respuesta, bueno, pues van a sentir varios que no les contestaste su pregunta en particular. Entonces, aprovecha y da esos énfasis. ¿Cuál de estos énfasis es mejor? La verdad, todos son buenos. Nada más checa cuál es tu inclinación, de qué tipo de respuestas eres. Por ejemplo, de lo que yo he visto, lo que menos le dan a los niños y a las niñas son habilidades. Y recuerda que todas las preguntas, casi todas, que tienen que ver con cómo le hago, cómo digo, cómo sé, casi todas las cómo te están preguntando habilidades, ¿no? Entonces, pues trata de considerar que todo es importante. Mira, a un niño, a una persona con muchos valores está muy bien, pero valores sin habilidades, pues va a tener problemas sociales. Habilidades sin valores, bueno, pues se le va a pasar la mano y no va a ser una persona prudente, sensible, empática, etcétera, por ejemplo, ¿no? Educar solo en derechos y no en responsabilidades, bueno, pues va a crear ahí un desequilibrio. Entonces, te pido que anotes por ahí de estos cuatro, tú, ¿cuál es tu fuerte? Las preguntas que te hacen niños, niñas y niñas en los grupos, ¿cuál de estas es más frecuente? Y si pudieras ir intercalando una nueva fortaleza, o sea, esa que anotaste ya es tu fortaleza. Si pudieras ir sumando otra, ¿cuál te gustaría sumar? Para que pues vayas equilibrando. Pero bueno, la verdad es que puede haber mil respuestas buenas a una pregunta si no mientes, si tratas de equilibrar, si das un énfasis, además de la respuesta técnica, en general lo estás haciendo muy bien. Y bueno, hay muchos énfasis. Tú consideras si hay alguno que para ti sea más importante o para tu población. Pero, por ejemplo, podría haber énfasis relacionados con bienestar. Por ejemplo, que cada vez que contestes una pregunta termines reforzando un poco autoestima, el valor de la persona, la aceptación. Por ejemplo, pues también podría ser un énfasis bonito. Énfasis en las fortalezas, ustedes están creciendo, yo he visto que tienen esta inteligencia, he visto que son capaces de ayudar de esta manera, pues estás hablando de las fortalezas. Si hay una situación que es difícil, bueno, puedes hablar de algunos de los elementos que tienen que ver con resiliencia. Hay otro énfasis especial que a veces trabajamos con los papás y las mamás, que es pues este énfasis de decir gracias por decírmelo, cuenta conmigo, me da gusto que estés creciendo, o sea, como son énfasis muy de validar y acompañar la vida sexual infantil. Y en la otra podría ser énfasis en gestión de emociones, o sea, y que tiene que ver pues mucho con empatía, ¿no? Que puedes decir, bueno, yo me imagino que alguien que pregunta así es posible que llegue a sentir eso. Acuérdense que cuando sentimos tristeza, preocupación, incertidumbre, una forma de manejarlo es esta manera. Entonces, la verdad hay mil énfasis positivos. Todos estos son bonitos. ¿Cuál te gusta más? ¿De cuál carecen más tu alumnado?
y haz una prueba, ¿no? De responder con estos 8 a ver cómo te va. Ahora miren, ese énfasis que les decía de técnico más las 4 énfasis principales es el que más usamos para educar. Pero hay veces, por ejemplo, cuando las personas cuidadoras son de preescolar, para no meterles tanta presión de que elige un énfasis, salud y esto y lo otro, cosas así, a veces le decimos, pues ten a la verdad, súmale un énfasis afectivo, ¿no? Por ejemplo, tu respuesta técnica que sea sencilla, sin violencia, sin sobreerotización, cortita, en un lenguaje común para la edad. Y la respuesta educativa, entonces agrégale un significado positivo, útil para la vida de tu niña o niño, con cariño, como consejo, con énfasis en agradecimiento, en esperanza, en valores. Entonces aquí, si se fijan, ya no les estamos diciendo, a ver, checa los 4 énfasis, y a ver, sobre todo porque es preescolar, ¿no? Cuando estamos en preescolar. Por ejemplo, si nos está preguntando algo sobre el pilín, o cómo se llama el pilín, o verdad que se llama pilín, entonces pues aprovechamos para decirle que el nombre correcto del pilín pues es pene, ¿no? Y le podemos agregar, me da mucho gusto que hables con respeto de tu cuerpo, que es muy bonito. Ese puede ser un buen énfasis familiar o un buen énfasis en general para preescolar. Si se fijan, es un énfasis afectivo positivo. Ahora, cuando estés ayudando a los papás y las mamás, sobre todo, u otras personas cuidadoras a educar, eh, invítales a que agreguen alguna de estas cosas lindas. Recuerda que te amo, recuerda que puedes contar conmigo, es importante que sepas que si algo así pasa, yo aquí estoy, tú eres muy valiosa porque cualquier cosa que haya dicho de su cuerpo, eres muy inteligente, me siento feliz de que tú estés aprendiendo esto, tú también puedes cuidarte de esta manera, tú también puedes dar cariño de esta manera, tienes derecho a, o sea, estas frases enriquecen mucho las respuestas técnicas. Ahora, eh, fíjense que una respuesta fea a una pregunta sexual, pues sí, sí hace daño, ¿no? Hace daño, este, afecta, puede hacer que dejes de hacer preguntas durante mucho tiempo o por lo menos pues que dejes de confiar en la persona a la que le preguntaste. Si los niños y las niñas están muy chiquitos y tú les mientes, por ejemplo, y ellos ya tienen una idea de la verdad, pues van a pensar, esta persona no sabe, no me quiere decir, hay algo malo en lo que yo pregunto, cosas así. Entonces, por ejemplo, yo quería saber por qué los niños orinaban de pie. Yo no orinaba de pie porque tenía un cuerpo de hembra, ¿no? Un día lo intenté. Mi papá me gritó horrible cuando yo estaba tratando de orinar de pie y yo me sentí, pues, ¿cómo creen? No sé si alguien quiera decir, ¿cómo creen que se sintió una niña que está intentando orinar? ¿Por qué? Por imitación, ¿verdad? Para ver qué se siente. Y pues se va a sentir humillada, se va a sentir avergonzada, se va a sentir incluso no querida, se va a sentir ofendida, va a creer que hay algo malo en ella por querer saber eso. Y eso pues va a dejar una huella muy fea. O por ejemplo esta, un día le pregunté a mi mamá por qué tenía ella tantos vellos en los genitales. Y después de ese día nunca se volvió a bañar conmigo. Entonces imagínense, hacer una pregunta sobre los vellitos se tradujo ni siquiera en una explicación sobre los vellitos y se tradujo en una pérdida afectiva, porque ni siquiera me lo manejaron como, ay, ya veo que estás creciendo, vamos a que te bañes solita, solito. No, era un momento donde teníamos cercanía, que a mí me gustaba, que me divertía y pum, se acabó después de que yo pregunté los vellitos y aparte nadie me lo contestó. Entonces, pues vamos a evitar todo eso. O sea, esa idea de que, híjole, ya la hice porque no contesté y ya no me volvió a preguntar,
o ya la hice porque le di la vuelta a la pregunta y no le respondí. Eso no la hiciste, ¿eh? No la hiciste, sí la hiciste, pero mal, mal. Cerraste la comunicación, desaprovechaste una oportunidad y la pregunta va a seguir hasta que alguien la cubra de alguna manera. Entonces, ¿qué más tienes que considerar si eres maestra, maestro? Uno, pues que vamos a tratar de dar una respuesta para el promedio de la edad. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Pues que tengas cuidado cuando alguna pregunta sale muchísimo del promedio de la edad y la contestes a todo el grupo como si fuera de manera muy detallada, como si fuera una necesidad de todo el grupo, cuando realmente pues te va a dar más preguntas, más preguntas y problemas, ¿no? Entonces, igualmente, si está muy fuera de la edad, puedes dar una versión parcial y decir, si la persona que preguntó esto quiere saber más, acérquese a mí. Eso también se vale en algunas preguntas muy complejas. Y si te dan una pregunta con un lenguaje inadecuado, modifica el lenguaje y dilo. Alguien escribió esta pregunta con un lenguaje pues, que no refleja pues esto, ¿no? Hablar de sexualidad con respeto como lo estamos haciendo. Entonces le voy a cambiar un poco el lenguaje, pero se las voy a contestar. Pero recuerden la importancia de dirigirse bien. Ahora, si toma en cuenta que cuando vas a poner preguntas sexuales, eh, de repente algunas sí van a sentirse como posibles abusos que están viviendo. Entonces, antes de abrir el espacio para preguntas, lo ideal sería que hayas hablado con tu dirección escolar, tu coordinación escolar, etcétera, y hayas dicho, bueno, si yo tengo una pregunta sobre un posible abuso, ya conozco el protocolo de la SEP para prevenir y erradicar la violencia sexual y las medidas de no repetición. Lo conozco, sé, tengo un protocolo para aplicar, tengo mis materiales ahí y ya hice un acuerdo con la escuela de si yo voy a hacer esa escucha en caso de que pueda yo elegirlo, porque a veces pues que te lo dicen sin que tú puedas elegir, ¿verdad? O no, o hay alguien en la escuela a quien yo tenga que dirigir esta pregunta, agradecer, acompañar, dirigir. Y por otro lado, hay veces que tienes un posible abuso, pero que no sabes quién lo escribió y que entonces es el momento de decir, recuerda que tienes derecho a hablar, que tú no hiciste nada malo. O sea, los mensajes que son para las personas víctimas de violencia sexual, pues también es una oportunidad para darlas. Y ojo, si tienes preguntas que tienen que ver con denuncia entre pares, ¿no? Tal persona, está, suponte que viste acoso escolar o cualquier tema, y entonces dice, no, pues esta niña, este niño está molestando a tal persona dijo tal, bueno, esos pues hay que darle seguimiento. Por ejemplo, nosotros ahora bueno, en el programa de prevención de violencia sexual, siempre tenemos en las preguntas, si tienes algo que denunciar, dilo aquí, ¿no? Y ya hemos tenido por ahí alguna petición que nos ha permitido hablar después algo que no salió en las sesiones. Entonces, la cosa es que tienes que dar seguimiento, o sea, no preguntes cosas que no le vas a dar seguimiento, ¿verdad? De alguna manera. Eh, ya dijimos este tema. Si vas a dar varias sesiones de un tema, pues te sugerimos que dividas las preguntas en varios temas. Y además que sabes qué? Que las preguntas reaniman un poco el interés, ¿no? De las sesiones. Entonces, por ejemplo, dar un tema y luego leer algunas preguntas como y sirve un poquito de descanso y de reactivar la atención, etcétera, está bien. Y pues como nosotros trabajamos con el modelo holónico de la sexualidad humana, que tiene cuatro partes, género, vínculos, erotismo, reproductividad, modelo de Rubio, pues luego tratamos de distribuir las preguntas según los holones, ¿no? Para que corresponda. Ahora, hay veces que, por ejemplo, vamos a imaginar nuestra sesión 4 casi siempre es la de reproductividad.
Entonces, es posible que algunas cosas yo las haya explicado ya en la sesión. De hecho, pues muchas es posible que lo haya hecho. Entonces, si yo ya siento que yo ya di ese tema, también puedo invitar a los niños, ¿quién me ayuda a responder esta pregunta? Siempre y cuando, pues, no sea algo que la persona que lo escribió vaya a sentirse ofendida porque no lo contestaste o alguna cosa así. Pero también se vale y es una forma de decir, oh, van muy bien, están aprendiendo, qué bárbaros, etcétera. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Estas son como las pautas generales y déjenme ver. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a seguirnos con algunos ejemplos de preguntas. Como hoy andan un poquito de vacaciones, pues si, si alguien quiere preguntar algo, pues con mucho gusto. Y si no, pues me sigo para que lo repasen luego. Vamos a ver algunos ejemplos de preguntas que podríamos recibir principalmente en primaria, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta que quiera que revisemos, que demos propuestas, que analicemos, pues lo podemos hacer. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera que revisemos, que demos... Alguien entró con algo prendido y se Ah, con reproducía. razón. Sí, Sí, no, se no te repitió. preocupes, estaba rebotando. Pero nada más te comento que alguien, cuando tú estabas hablando de eh, las cuestiones de las acciones educativas, efectivamente las acciones educativas tienen como objetivo dotar a los niños y a los jóvenes según sus capacidades evolutivas de conocimientos, habilidades y actitudes y valores que les permitan desarrollar una visión positiva de su sexualidad, que me parece muy lindo que un profe esté abonando con esa mirada que tú ya afirmabas también. Sí, y luego ya que lo dice el profesor, fíjate que hay veces que las preguntas son tan importantes que lo que podrías hacer es hacer una actividad educativa, implementar una estrategia educativa, porque es algo muy importante, porque la mayoría del grupo lo tiene y quizá una respuesta sencilla no va a ser suficiente, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañar, por ir en esa misma línea. Y me voy de volada para que vean pequeños ejemplos de algunas preguntas. Como les decía, nosotros trabajamos con el modelo de Rubio, entonces pues hay preguntas de género, vínculos, erotismo o reproductividad. Aquí nada más era como para reflexionar y que ayuden a sus papás y mamás a reflexionar. Oigan, a lo mejor a veces se cayó alguna pregunta por pena, por miedo, por desconfianza. Tuvieron que buscar respuestas por su cuenta. Alguien les dio una respuesta horrible que no se esperaban, que no les sirvió, que les hizo daño, que les generó más asco. Esta falta de información repercutió en su vida, vivieron como desagradable por la falta de información, por la falta de respuesta a alguna experiencia que era bonita y que ahora necesitan decirle a su cuerpo y a su mente, a su corazón, está bien lo que quería saber, déjame te explico, estoy ahora contigo. Este tipo de preguntas nos ayudan a que las personas adultas pues se den cuenta de que sí tiene un impacto no contestar, ¿no? Y bueno, ya para terminar, miren, si la pregunta no es como muy típica de la edad, pues hay que tratar de ver un poquito de dónde viene, si se puede, o entender el contexto, para proteger el desarrollo, ¿no? Y sí hay que tratar, pues, de cuidar la respuesta que se da a todo un grupo abierto. Pero aunque la pregunta sea muy avanzada, la meta es dar respuesta para la edad. Algunos ejemplos de preguntas: ¿la sexualidad es bonita? ¿Cómo nacen los bebés? ¿Qué es sexo? ¿Te gusta compartir? Son preguntitas de primero. Por ejemplo, segundo de primaria.
La sexualidad también puede ser sexo, pero no sexo femenino y masculino, sino sexo, sexo. Bueno, está hablando del contacto sexual, ¿verdad? De las relaciones sexuales, sí puede ser. ¿Por qué te crecen vellitos en el pene? Tengo una amiga que tiene otras amigas y me siento incómoda. Miren aquí qué importante el tema de la empatía, ¿verdad? Primero y segundo de primaria es muy frecuente el miedo a perder el cariño de un ser querido, los celos. El cuerpo siente cositas, pues está hablando de un tema de erotismo, de nuevas sensaciones que son bonitas en el cuerpo. Tercero de primaria, ¿me puedo enamorar demasiado a esta edad? A fuerza, debes hacer la sexualidad para tener hijos, pues le está llamando sexualidad al contacto sexual. Porque hay gente que usa mal la sexualidad, pues una gran oportunidad para explicar. ¿Por qué son las mujeres las que deben cargar al bebé en la panza? Bueno, pues se te da oportunidad de hablar de la aceptación del cuerpo. Eh, Esta pregunta de ¿me puedo enamorar demasiado a esta edad? Por supuesto que sí se puede, ¿verdad? No vamos a aprovechar nuestra oportunidad de educar para dar un permiso que no nos corresponde, ni quitarlo, como el de que es el del noviazgo, pero validar tu capacidad de sentir demasiado a esta edad, pues eso lo podemos hacer sin problema. Ejemplos de cuarto de primaria, si quieres tener dos niños, debes tener dos veces relaciones. ¿Por qué me da pena hablar con mi mamá de esto? Entonces aquí, por ejemplo, obvio que no vas a criticar a la mamá, vas a tratar de abrir puertas, incluso puedes decir, si quieres, puedes acercarte a mí, que nosotros hablemos con ella, para que sepa que tú necesitas esa confianza, en qué momentos del día te puedes acercar, etcétera, ¿no? Cómo ser respetuoso si me gusta a alguien. Vean qué súper oportunidad de asociar el buen trato a la atracción. Si alguien comete abuso sexual, la persona inocente debe decirle algo o defenderse del abusador. Qué importante, ¿verdad? Hablar aquí de los derechos, ojo con el debe, más bien como un derecho. Quinto, ¿qué puedo hacer si mi exnovia anda con mi mejor amigo? ¿Cómo obtenemos el SIDA? Perdón que está con mayúscula. ¿Qué cambio nos pasa primero, la menstruación o el crecimiento del busto? ¿Cómo sale el semen? ¿Por qué es mala la porno? Oportunidad de hablar de prevención. Sexto de primaria, ¿qué pasa cuando te crece pelo en el pecho? ¿Es posible que se rompan los condones? ¿Está mal si no he tenido novio y mis amigas ya? ¿Es muy malo el sexting? ¿Y qué hago si ya vi porno? Entonces te invito a que vayas practicando con estas preguntas, pues tu respuesta técnica y tu énfasis para que te vuelvas alguien que genera confianza, alguien que disminuye riesgos, alguien que abre la comunicación y pues no deja a tu alumnado ahí solito pagando el precio, ¿no? De la falta de espacio para preguntar. ¿Cómo ves, Claudia? Pues muchas gracias, Gema. Te voy a leer algunas cosillas que andan por acá. Eh, Hola, Aurora, ¿cómo Hola, estás? hola, Claudia. Bien, gracias. Mira, dice, hablar de sexualidad es delicado, pues como docente corres el riesgo de que se interprete de manera equivocada tu intervención. ¿Qué le dirías a esa profe? Em, Bueno, a lo mejor primero sería decir, bueno, ¿cuál es la interpretación que piensas que podía surgir y qué podrías hacer para evitar esa interpretación? O sea, ¿qué podrías aclarar antes? Generalmente, nosotros cuando trabajamos sexualidad en los grupos, las familias saben, o sea, hay una plática inicial y saben que viene un programa. Y en el caso de un maestro o maestra regular, pues hay que avisar a los papás, ¿no? Les pedimos que vean el contenido, que este mes en tal materia, tal asignatura, se trabaja este tema. Los invitamos a que se acerquen a hablar al tema y pues se van a guiar las actividades, probablemente se escuchen comentarios al respecto. Si es una pregunta que te preocupa mucho,
habla con tu dirección y di esto es urgente de abordar, cómo lo hacemos para que tengas ese respaldo. Y hay veces que incluso llegamos a mandar algunas cartas a casa. Por ejemplo, se ha percibido que tal videojuego se está utilizando mucho, se va a trabajar con el tema, les pedimos que revisen y bueno, pues también acá lo vamos a ver. Entonces, sí, trata de hacerlo de manera que no se malinterprete y trata de dejar muy claro cuál es el objetivo de hablar del tema y si fue una cosa complicada, entonces pronto acérquense a los papás de los niños o las niñas involucrados, para que sepan pues qué fue lo que se habló, incluso pues que se les dé orientación, ¿no? Entonces, Gracias. sí, sí, pues claro, es importante que tengas confianza para hablar. E incluso pensaría que actualmente no podemos evadir nuestra responsabilidad de hablar de sexualidad porque hoy por hoy está ya en un grado de constitucionalidad y que está también en la Ley General de Educación como una responsabilidad docente y un derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Carmen Beltrán te felicita mucho, dice que el tema está muy claro y que te manda saludos afectuosos. Un abrazo. Y bueno, hay que pasar esos saludos porque siempre son lindos, ¿no? Eh, si anda por acá. Eh, Pues mira, viene acá Rosa Marta Aguilar. Soy profesora de preparatoria y tengo la oportunidad de impartir la UAC de salud integral y las preguntas constantes, deja un poco, re- eh, constantes de las y los estudiantes siempre son relacionadas a curiosidades sobre sexualidad y cuidado de su cuerpo. Ujú. Qué bueno que le estás dando la oportunidad. Sí, bueno, y preparatoria, pues el erotismo se carga mucho en preparatoria, ¿no? Pero si les vamos recordando que son las cuatro partes de la sexualidad, pues vamos a poder diversificar y, aquí pues hay otro énfasis importante en preparatoria que es como permitir la discusión, las posturas, analizar ventajas y desventajas, pero aún así, si tú tienes un fundamento de salud, de derechos humanos importante, también sé clara en esa postura. Qué padre que tienes esa responsabilidad y esa oportunidad de aportar y que además le sigues buscando, por eso estás aquí, ¿no? Entonces, muchas felicidades por tu compromiso también. Pues muchas gracias. Ya los comentarios son para felicitarte y que les ha gustado mucho la charla. Pasaríamos a los anuncios parroquiales un poquito y a ir despidiendo esta sesión pues, para compartir esto. Bien, para quienes nos ven por primera vez, Somos Educaréis. Es un programa que pretende construir comunidades de aprendizaje. Estamos compartiendo en Telegram actividades de clase, información y diferentes cápsulas que pueden llegar a ustedes si se adhieren a nuestro canal de Telegram. Estamos todos los miércoles en Facebook con alguna charla con especialistas de esta calidad y este nivel como Gema Ortiz. Todos nuestros videos que llevamos recopilados por 4 años, ya son más de 160 videos, están en YouTube, en Educaré, pueden buscar diferentes temáticas y ahí pueden encontrarlas. Tenemos un número de Telegram donde tenemos diferentes grupos donde también compartimos información, donde también compartimos estas cápsulas, donde estamos proponiendo materiales que pueden ser útiles para implementar
educación integral en sexualidad desde cualquier campo formativo, desde cualquier asignatura. Tenemos trabajo desde preescolar hasta educación media superior y en enero empezamos con educación inicial. Vamos a abarcar todo este parámetro para que ustedes tengan materiales que les puedan ser útiles, que ustedes puedan también recrear y hacer suyos de acorde al contexto y a las condiciones en las que ustedes están trabajando. Entonces, bueno, también nos pueden buscar en TikTok, estamos también en Instagram subiendo algunos materiales y tenemos un correo al cual se pueden dirigir si tienen necesidad o oportunidad de que construyamos cursos, talleres, capacitaciones. Estamos trabajando sin afán de lucro, entonces también eso ayuda muchísimo. Y bueno, por último, les deseamos felices fiestas. Esta es la última charla del año. Deseamos que el 2026 esté lleno de placer, salud, armonía y amor y que pasemos lindas, lindas fiestas. Voy a dejar de compartir para podernos despedir. Muchas, muchas gracias, Gema. ¿Algo que quieras agregar? Pues muchas gracias por toda su aportación social. Su canal es muy bueno. Hay mucho trabajo de por medio y el sentido que están creando de comunidad es sumamente valioso, que valga mucho la pena. Y aparte es algo que permanece, es algo que puede una generación entrar y luego otra. Así que les deseo que pues todo ese cariño y compromiso que están dando lo reciban de vuelta, aunque no sea la intención, de todas formas, y que sea, y también que sea recibido dando a otros también. Así que todo este trabajo altruista que están haciendo está muy bello. Un abrazo a todos, que tengan bienestar, que puedan darle prioridad a lo que realmente es más importante, y que la sexualidad se vuelva una aportación linda para su vida, para su bienestar. Pues muchas gracias. Ya son días de andar allá en cosas familiares, pero les mandamos también un abrazo con mucho cariño. Y Aurora, que andes ahí, también un abrazo por estar ahí siempre acompañando. María Aurora, si gustas decir algo para despedir a Aurora y María Aurora. Sí. Un abrazo, claro que sí. Uno nunca termina de aprender. Yo con Gema la he seguido por muchísimos cursos y diplomados y cada vez me sorprende y me preocupa ahorita la realidad que estamos viviendo porque los niños realmente van como un poquito más adelante de nosotros, ¿no? Entonces, la importancia de la preparación, tanto de nosotros, de nosotras, como de los maestros, los padres, madres de familia. Entonces es muy importante este tipo de diplomados y este tipo de conferencias y de actualizaciones. Muchas gracias, Gema, como siempre, y a ustedes también. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Pues no sé, creo que María Aurora no tomará la palabra hoy. Vamos a dejar de Ok, transmitir. bueno, muchas gracias, muchas felicidades.